Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, buenas tardes, días o noches, porque no se sabe, bueno, sí sabemos, este programa se transmite en la noche y como en alguna ocasión Baldo aclaró, estos son efectos especiales. El programa de hoy vamos a entrar en materia de inmediato, va a ser sobre cine. Sí, efectivamente sobre el cine en México, pero esencialmente sobre el cine en Morelia. Vamos a tener un invitado muy especial para que nos comente sobre el tema. Pero antes, para entrar en materia, le voy a pedir a Baldo que le diga hola al auditorio y se inicien las secciones correspondientes. Hola, Baldo. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Baldo, para los que se han perdido las otras emisiones. Y efectivamente, hoy hablaremos sobre el cine y específicamente sobre el cine de Morelia. Vamos a tener un director que ya ha realizado varias obras cinematográficas que nos va a contar todos esos secretos que hay en el cine, o por lo menos intentaremos que lo haga. No, así lo hace. Vamos a ver una pequeña cápsula para entrar en contexto, ¿te parece? Vale. Vamos. Pareciera que fue ayer cuando se grabó la primera película de México con un protagonista que también fue dictador. Desde ese punto, las imágenes en secuencia se convirtieron en una forma de contar historias. Luego vino el sonido y con él las películas musicalizadas en lo que se conocía como la época del cine de oro mexicano. Luego llegó el color y una lucha entre películas en masa y de mala calidad contra películas de autor y con historias sumamente profundas. Para los años 2000, el cine mexicano vio un nuevo aire necesario. Vinieron directores concentrados en historias cautivadoras, con producciones que incluso podían competir en calidad con las de otros países. Actualmente, en pleno 2024, no hay carros voladores ni teletransportación, pero sí una apertura a nuevas formas de contar historias y de enamorarnos de obras a 24 imágenes por segundo. ¿Todavía sigue siendo a 24 imágenes por segundo? No, ya creo que ya van hasta 60. Depende, ¿no? Que hay unas televisiones que son como con ventanas. Fíjate que esa parte de la época de oro del cine mexicano, con quien hemos entrevistado, hablamos hace poco, y hubo una diferencia. Él consideraba que realmente no había sido una tal época de oro, ¿no? Ok. A lo mejor no, pero los temas sí reflejaban una forma de comportarse o de ser de la sociedad mexicana, aunque no la retrataran exactamente, a lo mejor ni aproximadamente, porque no me puedes decir que la apología, porque lo era, la apología de la pobreza de Pedro Infante, con nosotros los pobres, ustedes los ricos, o una familia de tantas, donde no sé si la hizo Andrés Soler, pero estaba él ahí, reflejaran exactamente una familia. A mí me parece que sí, sobre todo en la cuestión, le comentaba a nuestro amigo entrevistado, el machismo que existía en ese tiempo. Era brutal, pero brutal, ya inadmisible en la actualidad. Pero eso no le quita, si es que lo tiene, esa pátina de cine, de la época de oro del cine mexicano. Y lo que mencionas es verdad. Después del 2000 o alrededor del 2000, al cine mexicano le ocurrió algo que ya hacía mucho no le pasaba, la calidad. Sí. Efectivamente hubo cosas estupendas y de hecho creo que eso fue lo que fue como un impulso para que otros cineastas, no solamente en la Ciudad de México, sino en la provincia, dijeran, pues vamos a entrarle también nosotros. De hecho, es el caso de quien vamos a entrevistar. Fíjate que yo la otra vez platicaba con Anaí Vargas, que es una crítica de cine de aquí de Morelia, y le preguntaba sobre estas etapas del cine. Y
pareciera que la etapa que estamos viviendo ahorita del cine mexicano es más difícil de definir, pero se ve con películas que tienen giros o vueltas de tuerca un poco más sorprendentes, pero están compitiendo de misma forma con películas en masa que pues son la comedia romántica, que no tienen tanta calidad narrativa, me refiero, porque de que se le invierte, pues yo creo que se le invierte un poquito. Yo podría decir son de bajo presupuesto, pero es más de la cantidad de dinero que voy a ver en mi vida yo y muchas otras personas. La verdad es que no hay forma de que tú hagas cine si no es con mucho dinero. Ahora, finalmente, ese mucho dinero que nosotros consideramos para las producciones de provincia, pues es casi como una propina para los presupuestos que se manejan en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Sí. Pero sin embargo, creo que lo que se está haciendo merece que lo analicemos o que lo veamos con atención, porque sí están ocurriendo cosas, pero tal vez a lo mejor sea necesario, para seguir con el contexto, las entrevistas con las personas que van a opinar sobre el cine, ¿no? Sí, efectivamente, nuestros compañeros del sistema fueron a las calles de Morelia a preguntar qué opinaban sobre el cine, específicamente el cine mexicano. Vamos a las cápsulas. Vale. Hola, ¿qué tal? Valdo y Raúl, los saludo. El día de hoy vamos a ver qué opina la gente acerca del cine mexicano. Vamos a ver. Pues comparado con la época del oro o la época dorada, donde salía María Félix, donde salían esos artistas, la verdad ha ido declinando mucho ya. El cine de antes creo que era un poquito más machista. Creo que era como que muy poco expresionista. Ahora siento que se están tratando de dejar llevar un poquito por Hollywood, pero no la están sabiendo armar. Sí, pues sí, las películas están bonitas, tienen buen contenido. Pues hay muchas películas que son buenas y con buen guión, pero en general hay como ciertas cuestiones del cine mexicano que algunas películas las hacen muy tabús. Siento que no. Dependiendo, pues que hacen casi el mismo género. Es como si viera todas las de Derbez, pero con diferentes actores. Ahorita en la actualidad no sé. Antes sí, en la actualidad no sé. Siento que se especializan un poquito más en la comedia últimamente. Tampoco lo saben manejar. Igual la influencia de Hollywood, entonces creo que a ciencia cierta como que no. Más bien me gustan más las películas de antes que las de ahora, pues como que tienen más valores. Pues sí, más que nada basándome en la de antes. Me gusta ir a Cinépolis, me gusta cuando no era Cinépolis, siempre, pues sí, me ha gustado el séptimo arte. Fíjate que no he visto el cine, no, o sea, no sé ni qué haya, ni qué películas haya. Cuando hay dinero, sí, pero en general sí me gusta mucho ir al cine. Sí voy, pero muy pocas veces. Sí. Sí me interesa saber quién la dirigió. De hecho, el género que más me gusta es el de terror. Considero que son malísimas las de terror que han hecho actualmente. Me guío más por la película tal cual, pero ya cuando veo que es como que muy elaborado, sí me interesa más tanto la historia como quién la dirigió, todo eso. En realidad voy con mi hija y ella es la que decide. Más bien la acompaño. Me llega a interesar mucho si la película me gusta, saber quién la dirigió. Dependiendo. Por regular, casi no investigo las películas cuando las voy a ver para no tener como una crítica antes de. Y bueno, esto fue lo que opinó la gente acerca del cine mexicano. Regresamos con ustedes, Raúl y Valdo. Pues como podemos ver, la mayoría de las personas consideran que el cine mexicano, que es significativo o recordable, pasó hace
en la década de los 40, en los 50, y siempre con estas figuras icónicas como María Félix y Joaquín Pardavé y Pedro Infante y todo eso. Como que lo que siguió no hubo mucha atención, pero bueno, ahora sí que es lo que hay. Pues fíjate que yo estaba en esa idea también, porque ¿te acuerdas cuál fue la última película mexicana que fuiste a ver al cine? Mira, Baldo, no me hagas esas preguntas aquí. La última película mexicana que yo vi, hasta me da pena, pero yo fui a ver al cine, ¿dices? Al cine fui a ver una película que se llama Güeros. Güeros. Ya. Al cine, porque pues prácticamente al cine no voy. Pues hace mucho no voy al cine, no para películas mexicanas, para ninguna. La última película que vi en el cine fue Oppenheimer, y eso creo que fue hace un año o un año. Sí, fue a mediados del año pasado. Sí. Fíjate que yo también era mucho del cine mexicano, no lo consumía tanto porque tenía este estigma de, pues, que el cine mexicano era o el cine en blanco y negro, que eran los musicales, o el cine mexicano era más como situaciones muy sexualizadas, cosas como... Tuvo una época. Sí. Y se acaba de morir una diva de ese cine. Sí, y era muy incómodo estar viendo de niño esas películas con toda mi familia y que de repente todos teníamos que guardar silencio mientras estaba pasando la escena. Sí, o hacer como que nadie sabe qué es esto. Y yo decía, por favor, papás, o sea, así nací. Entonces, esa parte del cine yo no la veía o no la conocía, y fue mi pareja la que me metió en ese ámbito del cine, y descubrí que efectivamente hay historias que son muy profundas y que, pues, si bien no son balazos o cosas así tan impresionantes y grandes efectos especiales, pero logran atraparte con una narrativa sobre una historia en específico, ¿no? Bueno, mira, yo no sé qué opines o si te tocó, porque tú eres, pues, muy joven. Yo, por ejemplo, las películas del Santo, yo creo haberlas visto todas, pero una la tengo como una especie como de casi como una obra maestra. Se llama Santo contra la Llorona. Ese fue un gran drama, porque eso de andar buscando a los hijos de la Llorona, bueno, tú no sabes lo que creó en los niños de mi edad la Llorona. Porque pues tú ya eres de una época diferente, pero el hecho de que el Santo se haya lanzado a combatir a la Llorona, a mí me parece que fue un aporte a la sociedad y a la cultura mexicana. Y el Santo, fuera de bromas, sí es un referente en términos cinematográficos. Yo pensé que iba a decir, el Santo sí le ganó a la Llorona. Fuera de ganó. Sí. Bueno, Raúl, tenemos que ir a un corte, pero ahorita vamos a tener a nuestro invitado, a Juan Pablo Arroyo, aquí con nosotros para hablar un poco más sobre cine. Exactamente. Recomenzamos. Esta vez nos acompaña Juan Pablo Arroyo. Él es un empresario aquí en Morelia, y además, que es lo que nos interesa para este programa, él estudió cine en Nueva York, y más o menos alrededor del año 2000, en el cambio de un siglo a otro, ocurrieron varias cosas aquí en Morelia, que de hecho podríamos decir que es en donde surge esta ola o este intento o este esfuerzo por hacer cine en Morelia. No cine moreliano, sino cine en Morelia. Juan Pablo, alrededor del año 2000, fundó o creó Solaris, que así es una sala cinematográfica para proyectar películas de calidad. Este esfuerzo lo llevó a cabo durante un lapso, después lo suspendió y recientemente lo ha vuelto a tomar. En ese lapso, en Morelia, ocurrió que se inició el Festival Internacional de Cine, que ahora es un evento muy consolidado,
Y en este momento, es como comenté hace un momento, cuando al cine mexicano le pasan cosas bastante interesantes. Que La mujer de Benjamín, que Dos crímenes, es una serie de cintas que que mostraron que en México se podía hacer buen cine. En Solaris se inició un poco este momento de la cinematografía en Morelia, y de ahí surgieron directa o indirectamente algunos de los nombres que ahora conocemos y que están haciendo cine en Morelia. Pienso en Beto Zúñiga, en Adrián González Camargo, déjame ver el otro, ahí me ayudas. Bueno, hay varios nombres: Adrián González Camargo, el mismo Juan Pablo Arroyo, y un poco antes Juan Pablo Villaseñor, con una película que se llamó Por si no te vuelvo a ver, que fue muy exitosa. Pero han surgido nombres bien importantes como Mariano Rentería, de quien vamos a hablar en un momento, y actores que se han trabajado en el cine mexicano actual como Teresita Sánchez, etcétera. Sí pasó algo, pero ¿cuál es la situación actual del cine? De eso vamos a hablar hoy. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este programa, a charlar un rato sobre el cine. Obviamente nadie tiene la verdad absoluta, pero efectivamente a partir del año 2001, que fue cuando abrí Solaris, creo que empezaron a suceder algunas cosas en Morelia referente al cine. Y no forzosamente porque Solaris nace, sino porque realmente Solaris fungió como un espejo para la sociedad moreliana que estaba inquieta con hacer cine o entender el cine desde otra perspectiva. A los 2 años que abro Solaris, viene el Festival Internacional de Cine de Morelia, y eso de alguna manera consolida esta ruta que estábamos comenzando en aquel entonces para que Morelia fuera una ciudad de cine. Y aparte que tenemos la segunda cadena más grande del planeta, es de origen moreliano, pues obviamente estábamos hablando de que Morelia tenía un chorro de ingredientes para que esta sopa llamada cine, de alguna otra manera, se hiciera notar. No tanto como una industria, porque está un poco disparada el tema de distribución, el tema de producción. Entonces, claro que el cine en Morelia, su consolidación no tiene que ver con la industria cinematográfica como tal. Tiene que ver con el conocimiento del cine como tal, más bien. Es decir, con esa semillita que se siembra para inquietarnos sobre lo que es el cine. No está consolidado, dista mucho de estar consolidado como una industria, y probablemente eso sea un beneficio porque seguimos teniendo mucho cine de autor, y algo malo porque no hay una industria cultural como tal, una economía circular en el tema del cine no existe en Morelia en este momento de manera consolidada. Claro que hay muchísimos cineastas, claro que hay mucha gente que está de alguna u otra manera ofreciendo servicios relacionados con la producción audiovisual, pero no está balanceado. Entonces creo que Morelia, a pesar de que es una ciudad de cine y es la capital del cine, en ese sentido le falta mucho para que podamos hacer una industria circular. ¿A qué me refiero circular? Pues de que todos salgan beneficiados de alguna u otra manera con la producción audiovisual. Fíjate, Juan Pablo, que escuchándote me surgen muchas preguntas, porque tú dirigiste 2 largometrajes de ficción, Día 6 y Almas Rotas. En el caso, por ejemplo, de Día 6 es pues relativamente sencillo encontrar la película. Tú pones Día 6, te aparece ahí una plataforma de streaming y le das clic, directamente te manda a Día 6. O sea, cómo funciona el cine actualmente. Pero Almas Rotas es mucho más difícil de encontrar. ¿Por qué esta situación? Fíjate que Almas Rotas sigue después de 3 años de haberse hecho en festivales. Pues algunos festivales me piden que no salga todavía en streaming, pero ya está en plataformas en Europa, principalmente en España. Fue muy bien recibida en España, sobre todo, en México más o menos. Amo mi país, pero creo que la educación visual en el tema del cine, particularmente en México, es muy diferente a Europa. Y no digo que mejor o peor, simplemente el ojo está educado de una manera diferente. Almas Rotas, es por eso que no la puedes encontrar en cualquier lugar, porque está en este momento siendo distribuida en Europa y en México no hemos encontrado distribución. Ahora, ya pasaron sus tiempos, sus momentos, pues tal vez, porque Almas Rotas se hizo hace 3 años, como te dije, ¿no? Entonces, las películas, para que realmente te encuentren un canal de distribución en un país como México, deben de ser recientes. Entonces, no garantizo que Almas Rotas vaya a estar en salas grandes. Ha estado en muchos festivales y me siento bien por eso, pero no ha estado en salas comerciales. ¿Por qué? Porque creo que Almas Rotas es una película
no diría que complicada. O de autor también. Pues de autor. Yo intenté ser respetuoso con el espectador porque tampoco no voy a aferrarme a una idea bien zafada y decir solamente lo que yo quiero decir. Creo que es una película estructurada, más no es una película entretenida, ¿eh? Y en ese sentido, si no entretenemos, pues difícilmente tu producto se va a vender, por llamarlo producto. Y así sucede en toda la industria, de toda índole, desde un aguacate hasta una película, ¿no? Si no sabe rico, pues no te lo comes, ¿no? Sí, me llama mucho eso porque de repente, ahorita con las plataformas digitales, pues el cine tiene que competir, ¿no? Contra las redes sociales, como de, a ver, pongo esta película para meterme a bañar o para meterme a Face y estarla escuchando, ¿no? Y realmente se pierde esta magia de la fotografía que se tiene en las películas. Y ahora, sobre lo que comentas del entretenimiento, bueno, yo realmente, por ejemplo, Día 6, la vi... pensando también que al ser cine de arte o cine independiente, pues iba a tener que verla en pedacitos, verla tranquilo, pero no, o sea, me topé con una historia que es bastante cautivadora y que sí me parece entretenido en los términos de que te cuentan una historia, pero no, por ejemplo, como el entretenimiento funciona ahorita, que es ver algo diferente, una imagen diferente cada 5 segundos. Es que el tema de la inmediatez y la velocidad hoy día, no digo que esté mal, repito, no quiero estar como viejito quejumbroso, que quede claro, ¿eh? Pero los tiempos de antes sí eran mejor. Sí, no, mira, meternos en ese rollo va a ser complicado. Aparte tengo hijos y pues no creo que les gusten mis comentarios. Un paréntesis, hace poco di una plática aquí en Morelia y eran puros muchachos muy jóvenes. Y les dije yo sin querer, creo que fue sin querer, que desafortunadamente se están haciendo muchos contenidos basura. Y yo me refería a muchos TikToks y ese tipo de cosas y todos se me quedaban viendo muy feo. Y dije, bueno, pero es que lo que quiero que sepan es que hay que meterle pasión a lo que hagan. Puede ser un videíto de 10 segundos o puede ser un largometraje de 2 horas, pero métale en corazón y cerebro, ¿no? En ese sentido, creo que las películas que nos permiten respirar y vibrar y meternos un poquito en esa respiración lenta, para mí son las que más te involucran con el sentimiento del personaje. Entonces, si yo no te dejo sentir, vibrar al personaje, no te vas a identificar con él. Es por eso que creo que Día 6, y yo intenté dejar muchos silencios, porque para mí los silencios son más importantes que las palabras. Sí. Porque en el silencio entras tú como espectador y en las palabras entra el actor como personaje. Entonces, al final de cuentas, si no dejamos esos silencios, no nos podemos incomodar a tal grado que nos sintamos vibrar con esa película. Entonces, pero esos silencios a veces pueden ser contraproducentes. Mucha gente los toma casi como una ofensa y mucha gente los toma como una fase de aburrimiento, ¿no? Sí. Entonces, claro que los silencios, y en Día 6 se ven muchos. De hecho, la película, el primer corte duraba 2 horas 40. Ahí sí, la verdad, yo estaba aferrado. Yo quiero mi película. ¿El primer corte duraba qué dijiste? 2 horas 40. Ay, caray. Porque yo quería hacer una película tarkovskiana y una película. Yo me gusta mucho Bélatar con el caballo de Turín. Yo dije, yo quiero hacer eso. Pero bueno, Bélatar es una persona que está más allá del bien y el mal. Y obviamente tuve que cortarla hasta dejarla de 1 hora 42. Pero me dolió mucho sacrificar esos pequeños hijos. ¿Cuáles hijos asesinas, no? Sí. ¿Cuáles escenas asesinas? Y pues hice una masacre. Sí, porque de repente contaste que tuviste que sacar escenas, por ejemplo, una donde sale Silverio Palacios, ¿no? Eso fue en Almas Rotas. Y la verdad es que Silverio es un gran actor, me da 40 vueltas en todos los sentidos. Y la película de Almas Rotas empezaba con él. Aparte, él fue mi coach actoral. Ya. Pero como actor hizo una escena y estaba un poquito cómica. Pero fue Silverio Palacios. Sí. Él era un barman que le estaba sirviendo una bebida al personaje principal, uno de los personajes principales, y al final de cuentas hubo que sacrificarla. Entonces, sí en el cine es una especie, perdón por la expresión, de holocausto. Cuando estás editando una película, estás asesinando constantemente a tus hijos. En aras de la economía del lenguaje, me parece que no hay de otra, pero casi en todo. Es decir, esto me encanta, pero no va a funcionar. Así es, el arte, la cultura, yo creo que la vida. Digo, en la vida no podemos editar lo que hacemos porque si no seríamos tan imperfectos, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos diferencias de fondo. Yo sí creo que se puede editar. ¿La vida? La vida. No tendríamos pero la edición es ya en pasado, ¿no?
Dice, esto lo voy a editar y voy a contarlo de esta manera. Sí, pero si tuviste testigos Yo la en ese dejé a momento ella. de decir, no, Raúl me está mintiendo. Yo lo vi aquella noche de juerga haciendo tales cositas. Y lo recuerdo bien. Sí. Creo que tienen algo que decir, ¿no? Es que los testigos son los que interpretan la historia, ¿no? Sí. Y cuando ya yo no esté en esta dimensión, cuando Raúl no esté aquí, ¿quién sabe qué digan de nosotros? Esperemos que cosas buenas, ¿no? Pero probablemente no, ¿eh? Porque va a ser contado de diferentes puntos de vista. Oye, Juan Pablo, porque pues, bueno, tú tienes no solamente Día 6 y ¿cómo se llama? Almas Rotas. También te has incursionado en el documental. Yo recuerdo uno, que no voy a acordar el título, pero es de este atentado que sufrió una funcionaria del gobierno, el gobierno de Leonel Godoy. Eso está bien intenso. Alias, creo me parece. Que Alias. Sí. Es el documental. Por supuesto que a diferencia de una película hay una diferencia enorme, pero digamos, ¿tú crees que esté en una situación más boyante que la cinematografía de largo aliento, digamos? Si lo ves en una gráfica de crecimiento, claro, el documental va así y el largometraje va así. Siguen haciendo mucho más largometrajes de ficción, obviamente, pero el tema del documental de no existir o no existir públicamente, de repente existe y existe bien. Obviamente dentro del mundo del documental hay muchas variables, como también en los largometrajes, como en el cine de ficción. Y a eso me refiero de que hay documentales mucho más didácticos, históricos, y está bien, pues nos enseñan algo, y hay documentales mucho más intimistas. Por ejemplo, yo cuando conozco a Minerva Bautista, que sufrió este atentado, yo obviamente me quedé impactado, porque primero conocí a uno de los escoltas que iban con ella, y me platicó su historia. Es una película como de acción, tristemente, y el Aguilita. Él tenía 3 días siendo escolta y 6 balazos, y realmente él, entre otros, le salvaron la vida a Minerva. Y me platica su historia un día que lo conocí por accidente y dije, es que eso está increíble como a nivel intimista, a nivel de la percepción de un humano, no de una escolta funcionario público, sino de qué hubiera hecho yo en esa situación, cómo hubiera reaccionado. Y entonces obviamente en ese momento le digo, oye, quiero conocer a Minerva, la conozco, y le dije, quiero hacer un documental sobre tu vida. Alias es un documental muy oscuro, pues no tenemos por qué maquillarlo si lo que sucedió fue muy triste, porque aparte murieron algunas personas. Entonces el documental se retrata tal cual como es. Entonces no es la parte periodística, porque esa existe en todos los periódicos, es la parte humana. Sí. Y con esto te digo que los documentales que he hecho hasta ahorita, también hice Clandestino, un documental sobre el movimiento de acción revolucionaria, que realmente la guerrilla en México, o más bien la gente que estaba inconforme con el sistema en aquel tiempo, nace en Morelia, Michoacán. Sí. En el 63-64. Movimiento Armado Revolucionario. No, Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR. Revolucionaria, el MAR. Y aquellos muchachos de 16 años, liderados por dos personas de 30 años de edad, pues obviamente traían sueños ideales. Y pues querían cambiar al país y terminaron capacitándose en Corea del Norte. Sí, un año completito. Regresan y todo les sale mal y pues acaban en campo militar número 1, en Lecumberri, 8 años, y cuando salen de la cárcel, pues obviamente México era otro. Ya. Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, creo que tenemos que ir a un corte, Juan Pablo, pero enseguida regresamos y continuamos con más datos interesantísimos. Y estamos de vuelta aquí en el programa donde estábamos platicando sobre el cine y la forma de hacer del cine mexicano, pero vamos a hablar de algo un poco más específico, que es el cine en Morelia, porque en ambas películas tuviste colaboraciones pues bastante importantes. Por ejemplo, el caso de Ana Soler Cepriá, que fue directora de fotografía en ambas películas, o de Adrián González Camargo, ¿no? Entonces, hay bastante talento aquí que utilizas para las películas y que siguen haciendo cosas interesantes. Definitivamente, yo creo que Morelia es un semillero de cineastas, pero el tema es que nos faltan especialidades y alguna vez me proponía a alguien que pusiéramos una escuela de especialidades porque la mitad del equipo de producción, que éramos como 50 en cada película, tuve que traérmelo de Ciudad de México. Yo no quería, pero tuvo que ser así.
¿Por qué? Porque probablemente la gente muy específica, los que acomodan las lámparas, el gaffer, los camarógrafos, muchos de ellos no estaban en Morelia en ese momento. Entonces tuve que traérmelos de Ciudad de México. Pero muchos cabezas de área, como Ana Soler Ceprea, que es una mujer clavadísima con el tema de la fotografía, muy profesional, ella me ayudó con la dirección de fotografía en ambas películas. Pero entonces yo creo que en ese sentido Morelia está como a medio camino. Tenemos gente muy capacitada, casi todos cabezas de área, pero nos falta mucha gente que no son cabezas de área, que tienen que especializarse en ciertas áreas. Pero obviamente es un recorrido y es un camino. ¿Qué nos falta? Pues la cuestión de la preparación, escuela, academia, información, capacitación. Entonces creo que ese es el tema que nos falta en Morelia en este momento, en algunas áreas, para poder tener todo el círculo virtuoso. Como te dije, cada película fueron como 50 integrantes del crew y como 25 eran morelianos o michoacanos y 25 eran chilangos, ¿no? Casi todos chilangos. México nos lleva mucho avance en ese sentido en la preparación, aunque Morelia o Michoacán es el segundo estado mayor productor de cortometrajes en todo el país. Entonces es una fábrica de productos, es una fábrica de cortometrajes, y eso hace que Morelia o Michoacán como estado se pueda posicionar como uno de los lugares más importantes en el tema del cine. Oye, Juan Pablo, mira, esto lo voy a decir yo, no voy a... No va a comprometer a no nadie. voy a comprometer a nadie. Yo sé, me consta que ha sido un esfuerzo enorme el que se ha llevado a cabo para haber hecho avanzar el asunto del cine en Morelia. Sin embargo, siendo honestos, los resultados han sido modestos. Es decir, no en términos del esfuerzo, porque finalmente la cultura del echaleganismo tan nefasta para México no basta. Es decir, ha sido un esfuerzo enorme con resultados más bien modestos. ¿Modestos en qué? Bueno, podríamos decir a lo mejor en términos de la producción, que no hay suficiente apoyo, quizás en términos de las historias. Hace un momento decías que se tendía mucho al cine de autor. Tal vez en distribución no, porque la infraestructura está, pero no se accede. Y en términos de personas que puedan gestionar recursos. En ese sentido sí creo que personas o personalidades como Beto Zúñiga, como el mismo Adrián, como en otro ámbito, Mariano, que también a mí me parece que es uno de los tipos más notables y no se oye mucho. O sea, ¿sí crees tú que la situación es modesta en términos de resultados, pero no tanto en términos de los esfuerzos? Mira, los ingredientes los tenemos para ese platillo que está cocinando el chef, pero nos falta estructura, nos falta un manual. Es decir, yo creo que aquí tenemos la parte más importante, una que es la pasión por ese arte llamado cine, y dos, tenemos las historias, en cierta forma, ¿eh? Nos falta estructura, nos falta academia, nos falta educación, no a todos, no voy a generalizar, que quede claro, pero creo que nos falta eso para que realmente se convierta en un círculo virtuoso. Lo iba a llamar industria, pero luego algunos amigos lo toman a mal porque lo relacionan con el capitalismo y la economía, pero al final de cuentas el cine no puede ser un cine zángano. El cine tiene que subsistir de alguna otra manera y para eso tiene que haber una revolvencia económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, o subsidios tal vez, pero que estén dedicados a eso, pero hacer un largometraje es muy caro. Entonces, obviamente, si comprometes recursos de cualquier índole, privados o públicos, tienes que de alguna otra manera devolverlos. Y no digo que tenga que ser un cine forzosamente de comedia sonsa. Puede ser un cine súper profundo, pero si está bien estructurado, va a cautivar. Lo hemos visto. Cuando una película es seria, no tiene que ser forzosamente de comedia para que vayamos a verla y comer palomitas. Una película, si está bien estructurada, cualquier tipo de espectador, el que sabe mucho, el que no sabe nada de cine, lo va a recibir con buenos ojos y va a salir de alguna otra manera tocado. El objetivo del cine es tocarte, es moverte el tapete de alguna otra manera, ¿no? Entonces yo creo que en Morelia hace falta mucha estructura. Y además genera conversación, ¿no? El cine, porque me acuerdo que después de haber visto Día 6, estábamos ahí platicando con mi pareja y decíamos, pero es que ¿por qué Carmen hizo eso? Si tenía ahí estabilidad económica y esta parte de generar conversación después del cine, como que es una forma de llegar también a las personas, ¿no? Es que imagínate que vas a ver una pintura de Rothko, que son las plastas de colores que a mí me cautivan, me emocionan, me alucinan, y que no te genera ningún tipo de conversación. Entonces, claro que la sobremesa en el arte es lo más importante.
El primer impacto es importante, pues después la sobremesa, para mí, o lo que trasciende, pues, para mí es de las cosas más importantes de cualquier expresión artística. En el cine tiene que ser lo mismo, ¿eh? Entonces, claro que yo en lo personal, mis películas intento abordar una parte muy psicológica del ser humano. Yo admiro mucho a Belatar, a Tarkovsky, a Krzysztof Kieślowski, quien él aborda mucho el tema de la psicología. Es decir, te pongo ciertos obstáculos, porque el cine se conforma de obstáculos y la resolución de los mismos. ¿Y cómo lo resolverías? ¿Cómo lo resolverías tú? Entonces, claro que el tema del cine es como una carrera de obstáculos. Así tiene que ser un arco narrativo. Un arco cinematográfico, como sabes, pues es un principio, desarrollo, clímax y final. Pero dentro de ese arcote cinematográfico tiene que haber mini arcos que te vayan constantemente poniendo conflictos. Y no tiene que ser una película de acción de coches. Para mí, el cine que yo hago es una película de acción. Una acción psicológica, o es lo que intento hacer, pues, y ese es mi objetivo, sí generarte una especie de obstáculos y conflictos que a ti como espectador te atrapen. En el cine, la tensión dramática es lo más importante, es como te mantengo agarrado. Sí. Si no existe tensión dramática, estamos mal. El tema del dinero, ¿crees que tenga mucho que ver la situación de que no se dé un impulso económico en el cine que se hace aquí en la región? Fíjate que le platicaba a Raúl que en Francia se hacen como 400 películas al año y el 92% de esas películas recupera su inversión y es cine de arte. Y en México hacemos 280 películas y el 92% pierde su inversión. Entonces yo creo que, repito, no puedo generalizar, pero hace falta mucho educar al ojo, porque lo que en México llaman cine de arte, en Francia es cine. Cine. Así nomás. Pero obviamente nosotros llamamos cine de arte aquel cine que difícilmente vamos a ver, que cuando lo vemos nos sentimos ya más preparados, nos sentimos como que vivimos una experiencia religiosa. Sí. Y en Francia es cine. Entonces, y eso aleja también al público, ¿no? Porque puede ser que el mismo público diga, no me siento suficientemente capaz para ver una película como esa, cuando pues no es un examen. El cine de Reigadas incomoda, el cine de Cuarón aburre. O sea, es decir, al final de cuentas, claro que todas esas películas tienen factores negativos más que positivos. Pero no, o sea, el cine de Cuarón me trasladó a una época. El cine de Reigadas me incomodó y me puso en una postura de qué haré yo en ese lugar. Es decir, todo depende del ángulo como lo veas. La lente, nuestra lente humana. Pero a ver, ¿tú cómo le tomarías el pulso que le tomas a todo el asunto del cine en Michoacán? Tiene puntas muy significativas en términos de quienes se están dedicando a como decía hace un momento, a bajar recursos, a contactar con otras personas para llevar a cabo una película, etcétera. ¿Cómo es la situación del cine en Morelia? Es privilegiada en el sentido que tenemos el elemento más importante, que es a los cineastas y su pasión por hacer algo, porque ahí vamos bien, es privilegiada. Si tú vas a otras ciudades de la República, están en pañales en ese sentido. Entonces, Morelia tiene a los creadores, a los hacedores del cine. Ahora falta dar más incentivos, más elementos y más estructura, pero creo que sí estamos, mira, desde el 2000 o antes pues, pero desde el 2000 específicamente, Morelia se ha cocinado a fuego lento y obviamente en algún momento va a dar frutos. Y eso yo lo estoy viendo claramente. Yo estoy en un grupo de 180 realizadores cinematográficos en un chat de WhatsApp y todos ofrecen algún tipo de servicio. Entonces, claro que ahí estamos como caballos de carreras a punto de que nos abran las compuertas para salir corriendo. Entonces, creo que habemos las personas, muchísimas, adecuadas para que esto se vuelva un círculo virtuoso. Repito, industria, círculo virtuoso y que vivamos de esto en algún momento, porque en Morelia desafortunadamente la gente no puede vivir del cine, ¿eh? No, pues no. ¿Crees que haya ¿crees que haya un factor, digámosle, psicológico de los realizadores de Morelia que lo hemos visto que ocurre en otras ramas, ¿no? Que de repente dicen, comediantes, no, pues ellos son los buenos, los de allá de la Ciudad de México y los de aquí pues le hacemos la lucha. O en otros escritores, los de allá son los buenos, nosotros le hacemos la lucha. ¿Crees que ocurra algo donde, digamos, se hagan chiquitos los realizadores morelianos? Yo creo que no, mira, no traemos ni siquiera el complejo de provincia ni el complejo de competencia. Es decir,
no es la típica lucha entre la Ciudad de México y Guadalajara o Monterrey, no, pues Morelia está en un punto intermedio. Creo que ya superamos el complejo de provincianos. Creo que no traemos el conflicto del complejo de la competencia, de que somos mejor o peor que tú, porque nunca hemos competido. O sea, realmente creo que Morelia es único, ¿eh? Sí. En ese sentido, Morelia es único y hay que aprovechar eso, porque no estamos compitiendo contra nadie. A veces competimos contra nosotros mismos y eso también está medio feo, porque si nosotros nos empezamos a jalar las patas hacia abajo, que en mi caso no ha sucedido, fíjate. O sea, yo no he sentido que la gente, cuando he hecho una película, esté actuando de manera adversa hacia mí. No, afortunadamente intento tener puros cuates. Creo que no tengo enemigos, pero yo no he sentido eso. Entonces, creo que ahorita, y más con los mecanismos que están creando para apoyar la cinematografía local, en ese sentido creo que Morelia lo mejor está por venir. Oye, ya que hablabas de lo que se está creando, está en funciones la Comisión Fílmica de Michoacán. De Morelia. De Morelia. Este asunto, debo decir algo rápidamente, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Hace más o menos un mes hablé con Juan Pablo y me dijo que iba a ir a tal lugar fuera de México porque iba a presentarse esto de la comisión y por alguna razón propia de quien es chismoso pensé que era una fundación. Entonces yo dije, ¿cómo es que una fundación va a dar dinero a Morelia? O algo me perdí y hay unos talentos que deben ser apoyados y no me he dado cuenta. No. Se hizo esta comisión fílmica y creo que confluyen varias voluntades y quisiera que nos dijeras de qué se trata este asunto. Pues mira, después de muchos años de búsqueda, hoy Morelia tiene una comisión fílmica. En ese sentido, pues lo que se pretende es poner a Morelia en el escaparate del mundo, que ya lo es en cierta forma por el Festival de Cine, por la cadena de cines que existe aquí, pero ahora queremos ponerlo también como una ciudad de locaciones. Es decir, que la gente venga a rodar a Morelia y que los propios locales también puedan gozar de esta comisión para llevar a cabo sus obras cinematográficas. Entonces, en ese sentido, la comisión pretende ser una ventanilla única, porque al final de cuentas tú quieres hacer un trámite y te vas a esa ventanilla y de ahí te atienden todo. No tienes que pasa la ventanilla de al lado, pasa la ventanilla de allá y tardas 2 años en lograr un trámite. Acá es una sola persona te atiende y puede ser desde la parte creativa. Oye, quiero hacer un guión. ¿Cómo se hace? Desde ahí hasta las últimas consecuencias, que puede ser dónde consigo un excelente postproductor. Ahorita hablando de Mariano Rentería, él es un postproductor de primerísimo nivel que está aquí en Morelia. Sí, a mí me gustaría que hablaras de él porque de veras no, es que es un muchacho muy pila, se ha capacitado muchísimo. Yo tiene una postproductora llamada Meseta, aquí en Morelia, Michoacán, una de las postproductoras más importantes del país, que está postproduciendo productos de primerísimo nivel, de toda índole. Con Netflix. Sí, Netflix y algunas plataformas de ese nivel. Pero en ese sentido, una comisión se convierte en una facilitadora de trámites para llevar a cabo una obra cinematográfica, audiovisual en general, ¿eh? Sí, porque luego se burocratiza el arte, ¿no? Y es un momento en el que es muy difícil que continúen las obras artísticas. Tú imagínate que a Van Gogh le hubieran dicho, a ver, espérate, no pintes, espérame, déjame, porque falta un trámite. El arte tiene que sacarse y obviamente el artista no tiene que estar pasando por ese viacrucis de la burocracia. El artista debería de concentrarse en su trabajo, que es crear, que es producir. Oye, Juan Pablo, es muy reciente la trayectoria de esta comisión, pero si tú hicieras un ejercicio de proyección, ¿cómo te imaginas tú que va a funcionar esta comisión? Y si nos puedes decir algunos de los miembros de esta comisión en términos claro, vinculados al cine. Sí. Mira, pues yo creo que así como Nueva York en su tiempo puso su logotipo de que el Nueva York filma, muchas ciudades han puesto una imagen. Yo creo que Morelia va a tener ahora su identidad propia como un lugar de locaciones. ¿Cómo me lo imagino en un futuro? Pues constantemente tomada las calles y tomada en el buen sentido de la palabra, porque creo que va a estar siempre cerrado, sobre todo el centro histórico. No me digas. Pero ahora, por lo menos vas a ver otro tipo de escena. Ajá, sí. Están haciendo una otra puesta en escena. Otra puesta en escena diferente a la que vemos el día de hoy. Están haciendo una película sobre una manifestación. Ándale. Oye, pues podemos aprovechar eso como van a ser los extras de la... Sí. Entonces, en ese sentido, yo veo a Morelia como una ciudad de locaciones. Estamos creando... Bueno, yo realmente soy un impulsor desde la parte privada. Yo no soy parte soy consejero honorario de esta comisión, pero realmente tiene que haber
participantes gubernamentales para que esto se lleve a cabo, ¿no? Pero obviamente habemos un grupo detrás, traemos un consejo honorario, lo puedo decir abiertamente, y dentro del consejo somos 5 personas. Está Alejandro Ramírez Magaña, que es el presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia y dueño de Cinépolis. Tenemos a Miguel Mier, que es el director de Cinépolis en la parte de producción. Tenemos a Darío Yazbek, que es actor, un excelente amigo, actor, y él está en la parte de actoral, por decirlo así. Tenemos a Mariana Arriaga, que hizo su ópera prima, Cielo Abierto, hija de Guillermo Arriaga, en la parte de guión y dirección, y pues yo estoy también, yo soy parte de este consejo honorario de la Comisión Fílmica. Pues en ese sentido, somos ciudadanos que queremos lo mejor para Morelia y que estamos ahí para apoyar en diferentes áreas de la producción cinematográfica. Nos queda muy poco tiempo, pero pues a mí me gustaría que con tu experiencia que ya has tenido en más de 15 obras entre cortometrajes, largometrajes y documentales, que tenemos, como bien mencionaste, varios artistas que están tratando de hacer su obra. ¿Qué consejo les darías tú desde la experiencia que tienes? En primer lugar, el típico consejo: que no se desanimen. O sea, es obvio, ¿no? Que le echen ganas, pero Raúl se va a enojar. Que echenle ganas, pues. No, obviamente que se preparen, que se capaciten, que busquen, que investiguen, que busquen la estructura. Yo creo que todo, hasta nuestra vida misma, tiene que estar estructurada. Sí hay que dejar un poco la improvisación, pero que esa improvisación esté dentro, que esté acotada a una estructura sólida. Si no te preparas, no vas a lograr nada. Ni un corto, ni un medio, ni un largometraje, ni un documental. Entonces, claro que debemos de dejar de ser improvisados, debemos de tener estructura y debemos de acompañados de las gentes que saben más que nosotros mismos. Luego estamos acostumbrados a rodearnos de gente a la cual podemos someter, y no. Hay que ser sometidos de vez en cuando para aprender, y hay que cometer errores. También esa es la otra, de que tú hazlo, comete errores, y de esos errores vas a aprender más que de los aciertos. Entonces, mi consejo es simplemente, 1, que lo hagas, y 2, que te prepares. Y 3, que consigas los apoyos adecuados para que esa idea que tú tienes en tu cabeza se pueda llevar a cabo, ¿no? Pues ya no nos queda más tiempo, vamos a necesitar una parte 2, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Raúl, muchas gracias, y a nombre de toda la producción les agradecemos por haber visto esta emisión y nos vemos para el próximo capítulo. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó